Padre amado, Señor, te damos tantas gracias por este día en el que nos permite, Señor, nuevamente estar reunidas para aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que dé dirección a este estudio, que en todo tiempo tú seas honrado y glorificado, Señor. Que lo que hoy tú quieres decirnos sea puesto por obra en nuestras vidas y, Señor, que este día sea pleno, lleno de gozo, de sabiduría, para honra y gloria tuya, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Recuerdan que nos quedamos ahí pendientes, ¿no? Que estábamos viendo 4 pasos para esposas desesperadas. Hola, Lido. Qué gusto poder saludarte. Qué gusto que estés con nosotros otra vez. Y bueno, vamos entonces. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios aquí nuevamente con ustedes. Qué gusto, me da mucho gusto. Bienvenida. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con el tema en el que nos quedamos la semana pasada. Nos quedamos en el paso número 2. El tema, para entrar un poquito en contexto, estamos hablando de una mujer que anhela ser liderada por su esposo. Recuerden que cuando nosotras leemos la palabra, entendemos que Dios puso roles en el matrimonio y que al varón lo puso como el líder, como la cabeza, quien da instrucción a la familia. Y muchas veces en la familia puede presentarse el problema de la falta de interés, de liderazgo por parte del varón. Cuando el varón liderea sabiamente, pues gloria a Dios, ¿no? Esto es de gran bendición. Pero cuando puede llegar a darse el caso de este letargo a lo mejor del varón, tenemos como que hacer un análisis profundo, ¿no? Y ya veíamos entre algunas cosas que muchas veces a lo mejor es ese anhelo y deseo de que las cosas sean como nosotros queramos, o a lo mejor nuestro esposito no se siente con la capacidad suficiente, o incluso Mimi nos comentaba, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, como en el caso de don Arturito, que ya es un hombre, un varón de edad avanzada y que pues es difícil. Entonces, ¿qué cosas hacemos nosotros como ayudas idóneas para que el liderazgo de nuestro esposo funcione de la manera correcta? No porque dependa de nosotros, pero sí porque nosotras podemos contribuir a que este liderazgo se lleve de la mejor manera, porque al final este liderazgo que es puesto a los varones, pues también depende mucho de la relación que el propio varón tenga con el Señor, de su obediencia, de su disposición, eso lo vamos a ver ahorita. Pero sí nosotras podemos contribuir mucho a despertar en ellos ese deseo y ese interés. Si tenemos el caso de varones que a lo mejor estén un poquito desmotivados a ejercer este liderazgo. Y bueno, entonces el punto número 2 es explícale cuáles son tus deseos. Recuerden que partimos de algunas problemáticas que a veces suelen presentarse en los varones, que a veces esas cosas como que les impiden, ¿no? Ejercer ese liderazgo. Ahora vamos a ver el punto número 2, nos sugiere que nosotras aprendamos a expresar cuál es ese deseo que tenemos, el deseo de ser lideradas. Perdón, Pau. Entonces, ya lo tomamos como segundo paso. Segundo paso. Así es. Ahorita si quieren al final les doy como el resumen para que lo tengan bien ordenadito. Bueno, entonces voy a leerles lo que nos comenta el segundo paso. Dice, una vez que tienes una idea de algunas de las razones por las que tu esposo puede vacilar en liderar, ahora tienes la capacidad de explicarle tu deseo más sincero de ser liderada. Puedes hablar directamente al corazón de algunos de esos miedos o frustraciones que él pueda tener. Explícale que estás dispuesta a someterte a él y que a pesar de la presión cultural, deseas un hombre que lidere con espíritu y la humildad de Cristo. Explícale que estás dispuesta a escuchar sus comentarios basados en las escrituras, aun cuando sea difícil,
y que tratarás con toda honestidad de responder como se espera de una esposa cristiana. Explícale que preferirías escuchar sus fervientes oraciones dirigiendo a la familia, sin importar cuán simples sean, que escuchar la oratoria elocuente de cualquier otro líder cristiano. Hazle saber que él no necesita tener un título bíblico para abrir la palabra de Dios con la familia. El simple hecho de colocar la palabra delante de ti con regularidad une tu corazón al de él, así como une sus corazones a Cristo. Explícale que no lo juzgarás por su estilo, longitud o carisma. Sin embargo, no es solo lo que dices, es cómo lo dices. Solicitar más liderazgo de un hombre que ya se siente avergonzado por no liderar puede salir mal con mucha facilidad. Si bien no eres responsable de cómo él toma esta solicitud, deseas equilibrar la honestidad con el amor de una esposa respetuosa. Si de manera principal te enfocas en el dolor y la frustración que entendiblemente puedes sentir, es poco probable que tal solicitud conduzca a una acción sincera. Equilibra la verdad con amor. Bueno, en este segundo punto nos está haciendo la sugerencia de que abramos nuestro corazón, de que le digamos a nuestro esposito que tenemos ese anhelo de ser lideradas por ellos, de que no debe de existir en ellos ese temor de a lo mejor de hacerlo mal, como leíamos la vez pasada, o a lo mejor de que nosotras podamos pensar que no tiene el suficiente conocimiento bíblico, o de que lo vamos a comparar con algún líder de más tiempo. Recuerden que estos fueron como los puntos que vimos, que son como cosas que a veces los varones tienen en su corazón y que eso los detiene mucho a ejercer este liderazgo. Hoy nosotras tenemos que manifestarle esa disposición a aceptar su liderazgo como Dios le dé esa dirección. Y no solo es decirlo, sino también hacerlo, estar en la disposición de verdad escuchar al varón y de verdad aprender de él, porque ese es el orden que Dios nos dio. Ahora, en este punto también nos está haciendo referencia a que tenemos que cuidar la forma en la que lo decimos, porque a veces pues lo decimos por compromiso, porque pues a lo mejor lo sugirieron y todo, pero no porque yo lo sienta en mi corazón ese verdadero anhelo y deseo de que Él nos instruya. Entonces, tenemos que ser muy prudentes en cómo hablamos. Recuerden que ya hemos estudiado, ahorita vamos a leer ese versículo en Primera de Pedro, cómo debe de ser nuestra conducta. Y tenemos que ejercitarlo también. La palabra de Dios se estudia, se memoriza para ponerla por obra. Entonces es importante que nosotros hagamos este sentimiento, lo manifestemos a nuestro esposo y que de verdad en nuestro corazón esté ese anhelo y deseo de ser liderada por él. Porque a veces nosotros también podemos convertirnos en un estorbo o en un tropiezo para nuestro esposo. Y de verdad uno se arrepiente después, ¿no? Yo les voy a confesar que de muy recién llegados a la iglesia, a la congregación, pues todos la verdad es que estábamos en ese ánimo de sí, queremos estudiar, aprender y todo. Y yo me acuerdo que mi esposito en algún momento nos dijo, vamos a tener tal día para estudiar. Y mis hijos y yo, no, pues sí. Y las primeras semanas, pues muy gustosos lo hacíamos, ¿no? Pero ya después como que, y ese es parte del punto que uno de los puntos que trata, ¿no? Esa inconstancia. Empezamos con que, ay, no, ay, que la verdad es que cuando uno está muy recién llegado en la palabra, el enemigo siempre está acechando, ¿no? Y dicen que él quiere robar, matar y destruir. Entonces, cuando una familia está creciendo espiritualmente, normalmente el enemigo empieza el ataque. Y a veces dice la palabra de Dios, el enemigo usa a quien sea, ¿no? Y entonces, en ese momento yo me convertí en un estorbo para este anhelo y deseo de mi esposito, ¿no? Y claro, pues él nada más le dijimos que no, y pues dijo no, y ya, ¿no? Ya hubo como que una razón para no ejercer este liderazgo. Y hoy, de verdad, que cuesta mucho trabajo
al menos en mis hijos, poder volverlo a retomar, ¿no? Tratamos de instruirlos y él trata de darnos dirección y sabiduría, pues cuando hay la oportunidad, pero no hay como tal, porque obviamente mis hijos pues ya son jóvenes adultos y ya es muy difícil, ¿no? Que ellos crean o vengan a los pies de Cristo. Nosotros estamos en una oración constante porque así sea y sabemos que en el tiempo de Dios así va a ser, pero creo que sí en ese momento fui un estorbo, ¿no? Yo le he pedido perdón al Señor por esta parte. Y bueno, hoy descanso en sus promesas, en su palabra, y sé que en su tiempo esto va a ser así, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado porque la línea es muy delgada. A veces yo honestamente no sabía ni lo que hacía, ¿no? Porque estaba muy recién llegada, no sabía ni siquiera la bendición tan grande que representaba esta actitud de mi esposo hacia la familia. Hoy lo entiendo y lo comprendo y no saben cómo me duele de verdad haber provocado, o sea, haber participado de este tropiezo, ¿no? Y yo sí las invito a todas ustedes a que sigamos motivando a nuestros varones, a que sigamos diciéndoles que anhelamos ser lideradas y que esto que nos sugiere decirle lo que sepas, como lo sepas, de verdad, enséñamelo, de verdad, dímelo. Yo hoy les digo, les soy sincera, muchas de las cosas que a veces me afligen a mí, solamente mi esposito ha podido como que darme ese consuelo, como que darme ese aliento. Sí tenemos un líder espiritual, sí tenemos alguien que nos da dirección y eso también es una parte muy importante, pero al final la palabra de Dios dice que ellos y nosotras, es decir, el matrimonio, somos una sola carne, somos uno solo. El que nuestro esposo crezca, aprenda, se interese por ejercer el rol que Dios le ha puesto, nos beneficia primeramente a nosotros y en totalidad porque estamos siendo uno. Hay muchas cosas que mi esposo conoce de mí tan perfectamente como yo conozco de él, que a lo mejor nuestro pastor pues no conoce ni va a poder conocer porque él no vive tan íntimamente conmigo como lo hace mi esposo. Por eso Dios es tan sabio y por eso Dios dio ese rol al varón, ¿no? Y por eso nos hizo tan diferentes. El varón necesita sentirse respetado y la mujer necesita sentirse amada. Y Dios nos dotó de esas cualidades a cada uno de nosotros para poder darlas. El varón tiene ese deseo y anhelo de protección, de resguardo, de cariño que nosotras necesitamos. Y nosotras a su vez tenemos ese anhelo y deseo de respetar, de obedecer, de sujetarnos. Ese es el orden de Dios. ¿Hemos sido engañadas y contaminadas? Pues sí, porque como lo decíamos la semana pasada, ¿no? Las ideologías que hoy se manejan para las mujeres y para los hombres son completamente opuestas a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso nosotras como mujeres tenemos que rescatar todo lo que la palabra de Dios nos dice, porque esa es la verdad, esa es la forma en la que como matrimonio tenemos que vivir, sujetándonos primeramente a Dios. Cuando nosotros nos sujetamos a nuestro esposo, más que sujetarnos a él, estamos obedeciendo a Dios. Entonces eso es bueno y es de gran bendición para nuestro hogar. Por eso es que es tan importante que respetemos y aprendamos todo esto que la palabra de Dios nos dice. Y bueno, retomando el tema, vamos a leer Primera de Pedro 3:2 y le voy a pedir a Bere si nos ayudas, amiga, por favor. Primera de Pedro 3:2. Consideran vuestra conducta casta y respetuosa. Bueno, confirmamos lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros tenemos que ser mujeres prudentes, sabias cuando hablemos, cuando digamos las cosas, cuidar lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, a quién se lo decimos. Y toda esa sabiduría nos la da Dios. Entonces, el respeto también es una parte fundamental importante en nuestro matrimonio.
Nosotros tenemos que aprender a respetar lo que nuestro esposito da como instrucción. Si en determinado momento hay algo que no esté alineado a la voluntad de Dios, que no sea correcto, pues tenemos que platicarlo con él. Decirle, ¿sabes qué? Esto que estás sugiriendo, que estás diciendo, creo que no es tan correcto, pero a lo mejor yo estoy mal, no lo sé. ¿Qué te parece si lo platicamos con nuestro pastor? Si lo platicamos con alguien maduro en la palabra para que él nos dé un panorama y una visión más amplia de esto que estamos, esto que estás pidiéndome o esto que estamos haciendo como un matrimonio, ¿no? Porque nuestro esposito no es Dios y tampoco es perfecto. Puede equivocarse y puede tener errores. Y parte de sujetarnos a ese liderazgo es también ayudarlo a reconocer en qué momento a lo mejor no está siendo tan sabio, ¿no? No quiere decir que a lo mejor yo voy a imponer mi voluntad, ni mi perspectiva, ni lo que yo quiera. Se trata de permitir que Dios nos dé esa sabiduría para poder ver claramente cuando estamos haciendo las cosas correctas delante de los ojos de Dios, cuando nos estamos equivocando. Recuerden que nuestro esposo y nosotras seguimos siendo pecadores imperfectos. Entonces, eso siempre tenemos que considerar. Ok, el punto número 3 dice, fomenta su liderazgo. Y le voy a retomar la lectura. Una vez que has examinado tu situación con honestidad, has entendido las dudas de tu esposo de manera genuina y has explicado con sinceridad tu corazón por el liderazgo, considera cómo podrías motivar a tu esposo de manera efectiva. Nuestra expectativa de cambio son importantes. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y puede que no haya ningún ejemplo más doloroso u obvio para los esposos que su falta de liderazgo en el hogar. Lamentablemente, el pecado tiene sus patrones. Si el liderazgo ha sido una lucha para tu esposo en el pasado, las probabilidades de que se produzca una reforma radical sin luchas futuras es muy baja. El liderazgo bíblico de tu esposo puede sufrir altibajos. Se espera que la trayectoria general sea ver un aumento en su liderazgo con el tiempo, pero puede llegar temporadas de estrés, preocupación, agotamiento o distracción en las cuales su liderazgo comience a fallar. Es importante saber las maneras en las que tu esposo recibe ánimo. Cuando liderea bien, ¿responde positivamente a los cumplidos o los recibe como condescendientes? Cuando liderea mal, ¿responde a las críticas con humildad o con actitud defensiva? ¿Cómo puedes mostrar tu aprecio por sus intentos de liderazgo para que él se sienta realmente apreciado y respetado? ¿Cómo puedes mostrar tu preocupación cuando él no ejerce su liderazgo de una manera en la que él se pueda sentir comprometido y al mismo tiempo pueda agradecer tus comentarios? Saber las respuestas a estas preguntas requiere saber mucho sobre el corazón de tu esposo. Requiere dar forma a lo que haces para animar a tu esposo de manera tal que pueda satisfacer su personalidad dada por Dios, en lugar de responder de una manera en que satisfaga la tuya. Sin embargo, permíteme repetirme aquí. No eres responsable de cómo él responde. Si tu esposo finalmente asume su responsabilidad de guiar a tu familia bíblicamente, es entre él y el Señor. Tú solo esperas poder eliminar los obstáculos razonables sin importar cuánto esfuerzo requiera. Al final, si él camina, corre, tropieza o simplemente se acuesta y se rinde, depende de su capacidad de respuesta al llamado de Dios. Bueno, es un poco lo que ya hablábamos. En este iniciar el liderazgo, vemos que a lo mejor nuestro esposo puede estar en ese ánimo de hacerlo, en la disposición y comienza a tomar esta parte de liderazgo, ¿no? Y ya están estudiando y ya están recibiendo esa palabra de parte de él. A veces lo que nos pasa a los seres humanos es esa falta de constancia. Estamos haciendo las cosas, vemos que todo está saliendo bien, que
que las cosas se están haciendo correctamente y de repente empezamos a relajarnos, ¿sí? Y falta un día que digamos, híjole, hoy no pudimos estudiar, bueno, pues ya, será en la siguiente semana o el siguiente día que asignemos, ¿no? Y de repente, bueno, sí vuelves a estudiar, pero luego se suscita que otra vez no pudieron. Y cosas como estas. Recuerden que cuando nosotros le damos ventaja al enemigo, él entra, ¿eh? Y empieza a hacérsenos fácil decir, bueno, pues hoy no, bueno, pues. Y entonces es bien fácil caer en lo contrario. Y luego nuevamente nos damos cuenta que otra vez ya no estamos estudiando, ya no estamos permitiendo que nuestro esposo sea quien nos dé dirección, ya estamos siendo otra vez un estorbo, otra vez nuestro esposito a lo mejor ya prefirió pues dejarse en ese letargo del que hablamos de hijo, no, pues no, ya después lo hacemos. Y después tenemos que volver a retomar y es más complicado, ¿no? Entonces, tenemos que ser perseverantes, constantes en esta decisión que ya tomamos y tenemos que animar a nuestro esposo a que así lo siga haciendo. Siempre, en la medida de que nosotros podamos animarlo, motivarlo, decirle, a ver, esposo, vamos a ponernos a estudiar, tenemos pendiente este estudio, me quedé con esta duda, nos quedamos en tal libro y me estaba pareciendo muy interesante y lo hemos dejado, hay que retomarlo. No sé, nosotros somos, de verdad, Dios nos dio esa habilidad para motivar a nuestro esposo a estas cosas y es con un propósito, y es con el propósito de contribuir a ese crecimiento espiritual de él y a que de alguna manera él también anhele y desee tener una relación más íntima y profunda con Dios. Entonces, como dice aquí, ¿no? No se trata, al final es una responsabilidad de nuestro esposo y él va a dar cuentas a Dios de si él está ejerciendo su liderazgo de manera correcta. Pero nosotras podemos contribuir a motivarlo, a animarlo a que él ejerza este liderazgo. No es nuestra responsabilidad, definitivamente no es la responsabilidad de él porque es la relación de él con Dios, pero sí de alguna manera nosotros tenemos que animarnos y preocuparnos por esta parte, porque como decíamos, ellos y nosotras somos uno solo y en la medida que nuestro esposo crezca, nosotras también vamos a crecer. A veces creemos que, y es la idea que tiene el mundo en la actualidad, que la mujer cuando empieza a crecer, bueno, pues tú creces, ¿no? Y así él crece o no crece, no importa, y no es así, de verdad que no. Es como cuando la mujer tiene un sueldo mayor al del esposo. Si no hay una sabiduría para manejar esta situación, seguramente la mujer va a empezar a sentirse pues más importante, pues que ella contribuye con más. Recuerden que si nosotros dejamos una rendijita abierta, el enemigo se mete. Entonces, en este sentido es igual. Que tú puedas tener la oportunidad de a lo mejor leer más y estudiar más y aprender más, no tiene por qué ser un motivo para que tú te sientas arriba de tu esposo. Eso no debe de ser, eso no es bíblico. Dice coloquialmente el mundo, ¿no? Y yo creo que la palabra también lo dice, porque bueno, les voy a citar el versículo. Nadie sabe todo como para no ser instruido o uno poder recibir esa instrucción, ¿no? Entonces, también la palabra dice, ¿no? Aquel que piense que esté firme, mire que no caiga. Y así es, no lo sabemos todo, no somos perfectos, no hemos llegado a ese punto y siempre podemos tener enseñanza e instrucción. Y qué mejor que sea de nuestro esposo, qué mejor que sea de ese líder que Dios ha instituido para nosotras, porque repito, como les decía hace unos momentos, nadie nos conoce más que Él. Además de conocernos a nosotros, conoce a nuestra familia, conoce nuestro trabajo, conoce nuestro entorno, sabe cómo reaccionamos ante tales o cuales cosas. Ellos saben perfectamente bien cuando estamos enojadas, cuando estamos contentas, cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío. Es que de verdad esa unidad entre ellos y nosotros es tan fuerte que sí verdaderamente nos volvemos uno.
porque nosotros también lo sabemos de ellos. Con verlo a los ojos o a la cara ya sabemos si está enfermo, si está enojado, si está cansado, qué le gusta, qué no le gusta, qué cosas lo hacen enojar, qué cosas lo hacen sentirse contento. O sea, de verdad, esa sensibilidad que Dios nos da como matrimonio es vital y es bien importante. Y se fortalece cuando nosotros aprendemos a respetar estos roles que Dios nos dio. Entonces, de verdad, no va a haber nadie que nos instruya mejor que Él, porque es como si fuéramos nosotras mismas. Entonces, hay que considerarlo para que aprendamos nuevamente a, como les decía, a respetarlos y a dejarnos ser amadas por ellos, porque eso es lo que ellos quieren hacer de nosotras, ese darnos amor, protección, cuidado, cariño, y eso no nos hace débiles. Desafortunadamente vemos hoy una cultura social que nos vende ideas erróneas, ¿no? Porque hoy la mujer tiene que ser autosuficiente, empoderada, no necesitar de nadie, y son ideas falsas. Desafortunadamente muchas mujeres hoy pues ya son solas, líderes de sus casas, y no hablo de mujeres que estén en Cristo, sino de mujeres en el mundo que realmente en su corazón anhelan y desean de verdad tener una pareja estable, pero sin embargo hoy ya es más fuerte ese deseo de no, yo no necesito a nadie, yo puedo sola, que aunque les cueste mucho trabajo prefieren vivir así, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos a vivir en el orden de Dios, de verdad viene a nuestra vida gran bendición y podemos disfrutar de la compañía de nuestro esposo, así como es, aunque sea imperfecto y tenga muchas debilidades, muchos defectos, muchos pecados, Dios nos enseña a amarnos así como somos y a podernos apoyar el uno al otro en el momento en el que llegamos a fallar. Yo le decía el otro día a mi esposo, yo doy de verdad tantas gracias a Dios por su vida, porque bueno, hoy nuestros hijos ya crecieron, ya son adultos, muchas cosas ya no las hacen con nosotros y nada más estamos él y yo le digo, si yo estuviera sola, ahorita en estos momentos estaría literalmente sola, ¿no? Bueno, en los momentos en los que mis hijos hacen sus actividades y no están con nosotros, yo me puse a pensar eso. O sea, porque en su momento pensé en divorciarme y pensaba así en, ay, no, yo no tengo por qué estar aguantando, yo no voy a soportar esto, yo puedo, o sea, sí, como el mundo lo enseña, ¿no? Gracias a Dios que Él nos rescató y restauró nuestro matrimonio, pero yo creo que si eso hubiera sido una realidad, en esos momentos en los que yo comparto con Él este tiempo en el que estamos los dos, que la verdad, pues es ya un tiempo muy prolongado, le digo, híjole, yo creo que si tú y yo no hubiéramos, más bien si Dios no hubiera restaurado nuestro matrimonio, ahorita en estos momentos yo estaría sola. Y me puse a imaginarme cómo sería, ¿no? Y seguramente estaría buscando compañía, pues no sé, ¿no? Con quién, pero al final yo me siento muy agradecida con el Señor de poder estar con mi esposo y de poder disfrutar esos momentos en el que estamos solamente él y yo, ¿no? Y cuando estamos con nuestros hijos, pues con nuestros hijos. Pero hay que valorar mucho el que tenemos matrimonios estables, matrimonios fortalecidos, matrimonios que están alineados a la voluntad de Dios, que no son perfectos, sí no somos perfectos, pero nadie es perfecto. Y la perfección solo la vamos a alcanzar cuando Dios haya terminado su obra en nosotros. Pero lo más importante es que es aprender a que si el matrimonio vive tomado de la mano de Dios, guiado a través del Espíritu de Dios, seguramente vamos a contar más las bendiciones que los momentos a lo mejor difíciles, ¿no? De prueba o tribulación. Entonces, pues esto es hermoso. Por eso tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, respetando la instrucción que Dios ya dio para el varón y para nosotras. Y bueno, el cuarto y último punto es ayúdalo a liderar. Y continuando con la lectura, dice así. El deseo de tener un líder cristiano fiel como esposo es un deseo piadoso
es lamentable que en este mundo caído los deseos piadosos se ven frustrados por el pecado, tanto nuestros pecados como los de los demás. Si estás luchando con un esposo que se niega a liderar bíblicamente, entonces puede ser prudente tomarte un tiempo para examinarte, tener compasión de sus miedos y frustraciones, explicarle tus anhelos y compromisos y aprender a animar con amor y respeto. Si bien no existe una solución única para crear un liderazgo bíblico en el hogar, este plan basado en las escrituras de cuidar el corazón mientras se comunica la preocupación puede ayudar a crear un entorno en el que el liderazgo pueda florecer. Entonces, en resumen, en estos puntos que vimos, nosotras tenemos que aprender a fomentar ese deseo en nuestro esposo de liderar. Y ya hemos visto a través de todo el estudio qué cosas podemos hacer, cómo lo podemos hacer, y seguramente si lo ponemos por obra, vamos a ver los resultados, ¿no? de este anhelo que tenemos de que nuestro esposo lidere eficazmente a nuestra familia, ¿no? Y eficazmente me refiero conforme a la voluntad de Dios, como Dios le va dando la dirección. Entonces, pues esta parte creo que es importante como esposas para que aprendamos a respetar los roles nuevamente, como ya venimos comentando, y a fomentar ese anhelo de nuestro esposito, ¿no? De ser ese líder que ya Dios ha establecido en nuestro hogar. Y bueno, amadas, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. ¿No? ¿Todo quedó entendido? ¿Alguna duda que tengan de algún punto del tema que se haya ido, que les haya faltado? ¿No? Bueno, si quieren les voy a dar rápidamente la estructura del tema. El tema fue anhela. ¿Manda? Perdón, nos ibas a dar un versículo, ¿no? El de Pedro, el de Efesios 4:15, el de equilibra la verdad con amor. Me imagino que sería ese del tercer paso, ¿verdad? No, es el segundo, porque es el que tengo ahí que no leí. Cuando hablamos de explicarles cuáles son nuestros deseos y que hablamos de que tenemos que decirle que queremos ser liderados por ellos y que tenemos que hablarles con respeto, con amor, como leímos primera de Pedro 3:2. Ok, pero en el deseo del liderazgo, no iba a ser uno de Proverbios. No, bueno, no tengo ninguno de Proverbios, pero a ver, ¿qué dije? Y lo buscamos. De que nosotros viéramos el que no fuéramos a caer, que muchas veces no creemos que somos más o que sabemos más. Entonces dijiste, ahorita les doy uno de Proverbios, pero ya no supe estábamos hablando de eso. El que dije, no sé si es el de el que piense que esté firme, mire que no caiga. Que a veces... No, antes de ese, dijiste, ahorita les digo otro de Proverbios. ¿Sí? Antes de ese. No me acuerdo. Bueno. Pero lo busco y ya, si sale algo, se los paso. Les doy rápido como el resumen. El tema fue anhelando ser lideradas, 4 pasos para una esposa desanimada. En la introducción fue que nosotros tenemos que examinarnos a nosotras mismas. Dentro de examinarse, dimos 3 preguntas que tenemos que responder. Se las voy a dictar para que lo tengan ahí como un resumen. La primera es ¿cómo estás orando? La segunda es ¿qué esperas? Y la tercera es ¿qué tan enseñable eres? Entonces es como la introducción al tema y después vamos a ver los 4 pasos
para una esposa desesperada. Amiga, ¿cuál fue la tercera pregunta? Perdóname. ¿Qué tan enseñable eres? ¿Sí? Y después vimos los 4 pasos. En el primer paso es ten compasión de sus luchas. Y dentro de ese vimos 3 puntos en los que quizás nuestro esposito podría estar como siendo la razón de por qué él no ejerce tan precisamente su liderazgo. Y el primero era que a lo mejor tenía miedo de ser incompetente. El primero es miedo de ser incompetente. El segundo, carece de seguridad y de las habilidades y el conocimiento sobre cómo hacerlo, es decir, sobre cómo liderar. Y el tercer paso es liderar bíblicamente. Liderar bíblicamente significa conocer lo que Dios ha dicho sobre sí mismo y el mundo. Es decir, el conocimiento de la palabra, de la Biblia. Ese también puede ser un limitante, que no sienta que tiene como que suficiente conocimiento. Después el paso número 2 es explicarle cuáles son tus deseos. El paso número 3, fomentar su liderazgo. Y el paso número 4, ayúdalo a liderar. ¿Ok? Bueno, mis amadas, entonces no hay ninguna duda, pregunta, ¿no? ¿Todo quedó claro? Bueno, voy a volver a escuchar el estudio para retomar esta parte que me dice Mimi y checar, a lo mejor por ahí se me fue ya, la verdad no lo recuerdo. El último, el 3. Paso número 3. El último, ajá, antes del último, del 4. 3 es fomenta su liderazgo. Gracias. Amiga, buenas noches, perdón. ¿Eran 4 pasos para una esposa que, perdón? Desanimada. Yo dije desesperada, ¿verdad? Desanimada, perdón. Gracias. Desanimada y desesperada también. Bueno, amadas, entonces no hay ninguna duda o comentario. Y bueno, pues vamos a despedirnos con oración. Le voy a pedir a Vicky si nos despides. ¿Nos despides, amiga? Sí, y amiga. pues, adelante. Amado Padre Celestial, te doy tantas gracias por este tiempo que nos permitiste poder escuchar tu palabra a través de nuestra hermana Paula. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser obedientes, a sujetarnos a nuestros espositos, que podamos nosotros ser esa ayuda idónea que ellos necesitan, Señor, para que ellos crezcan cada día más en santidad, en sabiduría, Señor, en tu palabra, y que ellos puedan ser esos líderes que tú mandas, mi Dios. Te rogamos que guardes nuestra noche, Señor, y que si es tu voluntad nos permitas tener un buen descanso y poder abrir nuestros ojos a un nuevo día. Gracias por permitirnos terminar un día más, Señor. Gracias por los corazones que se conectaron, Señor. Te pido que nos bendigas, que nos protejas y que siempre seas tú, Señor, exaltado y honrado a través de nuestros estudios, a través de nuestra vida, Señor, y que podamos vivir tu palabra, mi Dios. Te doy tantas gracias en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.